Hoy es 16 de junio de 2013. Como Padre, estamos un día más como iglesia congregado. Le pedimos por este servicio, que su Santo Espíritu me esté guiando, me esté iluminando para que pueda entender las Escrituras, explicarlas correctamente, no las transgiverse, y su pueblo sea edificado para que ellos tengan esperanza, consolación, gozo y paz en las promesas de las Escrituras. Se lo pido todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, y que acepte como olor fragante estos signos que vamos a cantar con un corazón sincero hacia usted. Entonces vas a cantar, de solo de Jesús la sangre es, como un mío. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el caudal que limpia todo mal. No hay otro manantial sino de Jesús la sangre. Bueno, yo voy a intentar cantar una también, lo voy a tratar de hacer a capela, y también lo hago con un corazón sincero porque no sé cantar, así que ya saben, ¿no? Y es así, se llama Más allá del sol. Dice algo así: aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión. Cual alma perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Bueno, como saben, siempre cuento historias mías, ¿no? A veces no tengo clases, no tengo introducciones o así, lo dijo tal la persona, ¿no? Soy más como un pastor de pueblo, así que me gusta contar historias, anécdotas, quizás no son grandes de introducciones, ¿no? Como de libros comprados que cuentan así, pero son cosas de verdad sinceras que las vivo yo, y me gusta contar a veces como introducción para los cultos, ¿no? Cuando traje un gatito acá y tuve que elegir, llamaba Milo, y tenía todos los cariños para él y jugaba siempre con él y era para él todo. Y un día caminando, ¿no?, contigo, con mi esposa, había un gatito que estaba allá y lo estábamos por matar. Era chiquitito, tenía un montón de perros y se subió corriendo a un árbol ahí y casi lo mata, ¿no? Y como siempre me enseñaba, tiene ese corazón así. Fue y lo trajimos, el gatito, ¿no? Y ahora se llama Shifu. Y Shifu anda ahí, ¿no? ¿Y qué pasó? Que Shifu le sacó, como es más chiquito y más juguetón, así, le sacó un poco, le robó un poco el cariño a Milo, el otro gato, ¿no?, que estaba ahí, y como hubo un poco de recelo y que ella no lo quería, lo miraba así con al principio, se querían pelear, así, y el día de hoy andan corriendo y jugando y están bien, ¿no? Y se fueron afectados entre ellos dos ahí dentro de la familia acá. En el día de hoy vamos a seguir en el libro de Romanos, donde vemos que la epístola, vamos a tocar un poco cómo debemos aceptarnos unos a nosotros. Cuando Cristo vino a su pueblo, o sea, a los judíos, fue para ellos, pero fue un poco fuerte, choqueado, porque después decía
que el Evangelio sea a los gentiles. ¿Cómo es posible si nosotros éramos los privilegiados, así como el gato primero? Tenés que aceptarlos a estos. Y había ciertos tiros y roces en la iglesia primitiva. Y bueno, eso es un poco lo que vamos a tocar en el día de hoy, cómo debemos aceptarnos también en las iglesias en el día de hoy y poder entre sí convivir como cristianos, a pesar de que somos diferentes, a pesar de que tenemos ciertas diferencias, ciertos gustos, pero todos somos unos en Cristo Jesús. Y el ejemplo más divino que vamos a dar es de nuestro divino Redentor, que nos aceptó cuando éramos pecadores, tanto judíos o gentiles. Bueno, ahora sí, vamos a empezar nuestro estudio que estamos haciendo aquí de Romanos, ¿no? Ya ahí en el capítulo, en el versículo 7, por favor, leer el versículo 7. Por lo tanto, recibid los unos a los otros, como también Cristo los recibió, para gloria de Dios. Ahí está, dice, por lo tanto, recibíos, dice en esa traducción, ¿no? En otra que yo tengo dice, aceptaos los unos a los otros. Y de eso se trata, de recibirnos, de aceptarnos los unos a los otros, ¿no? Y esto, como dice, no sé si como dice la Reina Valera de 1960, pero en esta que yo tengo dice, por tanto, dice, no sé qué sabe decir lo mismo. Sí. Si dice por tanto, esto viene hablando de lo que veníamos hablando el domingo pasado, ¿no? Que el domingo pasado venía hablando casi de lo mismo, que veníamos considerando de que nos teníamos que estar aceptándonos también como tratando de producir todo lo que puede formar una unidad dentro del cuerpo y que no se rompa esa unidad, estábamos tocando, ¿no? Y esto tratando de fomentar el amor, o sea, de eso, ¿no? Por eso dice, por tanto, lo que veníamos hablando, ¿no? Entonces habla de que nos debemos aceptar, ¿sí? Entonces así como aceptando uno a nosotros como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Entonces, eso es que aceptando quiere decir que nos debemos recibir. En Romanos 14:3, que ya lo vimos la otra vez, Romanos 14, versículo 3, dice así, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come porque Dios los ha aceptado. Y esa es la idea. Venía tocando hace rato que viene hablando del débil y del fuerte, y como Dios nos aceptó, así también debemos aceptarlo nosotros con ciertas... yo no sé, a veces que podríamos poner un montón de ejemplos que tenemos, ¿no? No pecados, siempre digo, sino que ciertas debilidades y por ahí no son muy recibidas, pero debemos a veces negarnos, como vieron el domingo pasado, a nosotros mismos y tratar de aceptar a la mano en ese sentido como es, ¿no? Y eso se trata del cristianismo, ¿no? Tener un corazón sería fraternoso, abrir la mano y recibirlo, eso aceptar, como decir, hola hermano, y lo aceptar, pero no, sí, hola hermano, y hacer así como, sí, shalom, y no, de verdad, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Cristo nos aceptó así, pecadores, como eran judíos y gentiles, así, entonces debemos aceptarlo, o sea, aceptarlos a nuestros hermanos. De eso se trata. En Efesios 1, 5 y 6, Efesios 1, 5 y 6 dice así, habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia que nos otorgó gratuitamente en el amado. Entonces, es por medio de Cristo Jesús que habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados suyos por medio de Jesucristo, por medio de la complacencia, y que es para la alabanza de la gloria de su gracia, ¿no? Entonces quiere decir que todo esto, cada cosa que hacemos, nosotros vamos a hacer, es siempre para la alabanza y para la gloria de Dios. Todo siempre para la alabanza y la gloria de Dios que debe hacer esto, ¿no? Y Cristo mismo, como dice el texto, nos recibió con el fin de ¿qué? De proclamar la gloria de Dios. Entonces, nosotros cuando nos recibimos a nosotros mismos, nos aceptamos a nosotros mismos, estamos proclamando la gloria de Dios. Y de eso se trata, ¿no? Que debemos recibir. Porque, ¿qué
como decía Pablo, no me acuerdo si era en la carta a los Corintios, una parte ahí dice que si entre ustedes mismos se están comiendo, ustedes, no, los Gálatas me parece que eran, en los Gálatas, que se estaban comiendo y peleando, entonces, ¿qué esperamos entonces los de afuera? ¿Qué van a decir los de afuera? Si esto no es para la gloria de Dios, entonces, ya tenemos se están peleando entre ellos mismos, debemos aceptarnos los unos a los otros, ¿no? Eso, o sea, lo que está hablando Pablo, ¿no? En Romanos 16, 26, dice así, creo que ese texto se me insertó, pero igual lo voy a leer. Pero ha sido manifestado ahora por medio de las escrituras proféticas según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan la fe. Este texto se me insertó, no sé cómo se me metió ahí, pero se fue insertado. No, ese texto ya me parecía que estaba insertado nada más ahí. Así que, bueno, vamos a dejarlo. Vamos a ir al versículo, ya cuando lo iba a leer ya vi que estaba insertado ahí nomás. Insertado, o sea que se me coló, o sea, lo puse ahí, pero así no era. El versículo 8, por favor. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Bueno, este es un poquito, ¿sí me puedes? A ver, es que le dice el 7 y el 8, ¿no? Pues Cristo dijo que ha llegado a ser ministro de la circuncisión a favor de la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los antepasados. Sí, vamos a eso y después si querés leerte nuevo, así yo pues ya después del 9 también lo explico. Vale, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por lo que yo te confesaré entre los gentiles. Ahí está, vamos a tratar de explicar un poco de eso, sobre todo lo que resta ahora en parte del sermón, sobre esos dos versículos. Para que puedan entender esto, van a tener que haber escuchado todos estos 2 años y medio de Romanos, porque voy a hacer un poco de lo que vi todos estos 2 años y medio que estuve explicando. O sea que Cristo, o sea, vemos que acogió a los dos pueblos, tanto judíos como gentiles, a las dos comunidades que eran distintas, o sea, Israel y las naciones paganas. ¿Y qué hizo él? Él se le hizo un solo pueblo. En Efesios 2, 14 y 16, o sea, tienen más para leer, pero tienen casi, yo le diría que lean todo Efesios 2, del 11 en adelante, pero el 14 al 16 dice así: porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, la enemistad, y aboliendo en su cárcel la ley y los mandamientos, dado un reglamento para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar con Dios en ambos a un solo cuerpo, por medio de la cruz, matando a ella la enemistad. Entonces, quiero que tengamos esto en mente. Estamos hablando de aceptarnos unos a nosotros. Vuelvo de nuevo a la idea, lo que sabemos de esta iglesia, siempre trato yo de hacer, estudiar en el contexto, o sea, lo que sucedía en esa iglesia, vamos a ver si se llama la hermenéutica histórica gramatical, lo que le estaba sucediendo, pero tratar de aplicarla también en el tiempo de ahora. Lamentablemente por ahí muchos se van y tratan de sacar un texto y lo aplican para ahora y bueno, le dan un sentido como quieren algunos pastores. Pero en el momento había una pelea ahí adentro, o sea, se estaba acomodando la iglesia. Y había eso. Entonces, Pablo, o sea, acá cuando está hablando, va de nuevo a tocar de nuevo, o sea, va a apelar él todavía tiene en mente, pasa que nosotros, ustedes, o sea, domingo a domingo viene escuchando esto, pero la carta es una sola, y está siempre lo mismo. Él tiene en mente todavía los débiles y los fuertes, esa es el cuestión que venimos hace como un mes hablando. Entonces, ¿qué sucede? Él todavía está con ese tema de que debemos aceptarse, y ahora va a tocar una de las cosas, o sea, en sí es esto, de que tanto, para si no pueden entender todo lo que voy a hablar ahora en adelante, que puedan quedarse esto en mente. Tanto judíos como tanto judíos como gentiles, éramos pecadores redimidos. Pablo, por si no pueden entender todo lo que voy a hablar ahora,
fuimos aceptados por Cristo, perdonados con Cristo, y caramba, teniendo esto en cuenta, acéptense, déjense de pelear, diría Pablo ya. Si tanto vos, judío, como vos, gentil, si no fuera por la misericordia, habla de misericordia de un rato, habla por gentiles, y ustedes las promesas, los judíos, pero tanto los dos estaban en deuda, no podían pagar, entonces acéptense ya, él va a apelar a eso, va a buscar algo para hacerlos pensar, ¿está? Porque ahora sí le va a tratar de no es complicado, él le va a explicar lo que Pablo tiene ahí, pero esa es la idea. No se peleen porque vos fuiste un pecador, vos también pecador, aceptaste en Cristo. Bueno, eso es todo. Ahora yo me meto un poco más lo que Pablo va a tratar de hacer. Porque dice, porque declaro de Cristo, de esta otra versión, que se ha hecho siervo de los circuncisos por causa de la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Bueno, eso. ¿Qué es esto? Declaro que Cristo se ha hecho siervo de los incircuncisos. O sea, ¿qué es eso de los circuncisos? De los circuncisos, Cristo se hizo siervo de los circuncisos. Pues yo dije, yo sé que la mente, los más maduros duran media hora. Los más bebés tienen 5 o 10 minutos, se fue ya para China, por ahí, otros están en la luna pensando cualquier cosa. Lo que más espirituales yo sé que pueden aguantar un sermón media hora, más o menos, más no podrán aguantar. Pero los otros ya sé que al ratito se van. Entonces por eso digo, pongan en mente esto y tengan esto. Para el día de mañana digo, ¿qué hablaba Romanos 15, 14, 3? ¿Qué hablaba Romanos 16? ¿Qué hablaba Romanos 2? ¿Qué Romanos 3? Tengan una idea, por lo menos. ¿Qué quiere decir? ¿Que se hizo siervo de qué? De los circuncisos. Porque Cristo se hizo siervo de los circuncisos. La otra vez estaba escuchando un programa radial que digo que está bueno, pero lamentablemente es dispensacionalista, que se llama A Través de la Biblia, ¿no? Y en una parte de él dice que hablaba, o sea, que nosotros dice que las promesas no eran para nosotros, y no son para nosotros. Y sacan textos así, pero si no fueran para nosotros, entonces no somos justificados, estamos perdidos nosotros también. Entonces, ¿cuál es el problema? Porque acá muchos empiezan de otras iglesias a decir que no estoy para pelear, quiero que nosotros seamos idóneos, seamos capaces, no para pelear, pero el día de mañana que alguien saca un texto así, sí, no que me sepa la última canción, que sale me sale el último programa, yo tengo que saber las cosas de Cristo. Entonces, a mí me dicen que se hizo siervo de los circuncisos, ¿viste? Te van a decir, es para los judíos, no para la iglesia. Entonces, no es así. Porque declaro que Cristo se hizo siervo de los circuncisos por causa de la verdad. Entonces, ¿qué es esto? El siervo se hizo circunciso. En Marcos 10, versículo 45, dice así, que Cristo vino primero ¿qué? A los judíos, o sea, a su servicio, se hizo, o sea, vamos a decir, diácono, ahí, a servirle, porque dice así, Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar la vida en rescate de muchos. Entonces, para entender Romanos 15:8, que Cristo se hizo siervo de los incircuncisos por causa de la verdad de Dios, es que era, no sé si lo puedo explicar con Hebreos 2:16, así, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Entonces muchos dicen, bueno, Cristo vino solamente los judíos, el pueblo de Israel, nada más, y la iglesia es como un paréntesis, y empiezan a sacar cosas así, ¿no? No es así, para que lo puedan entender. Sí vino primero a los judíos. ¿Por qué vino a los judíos primero? ¿Había alguna razón para que podamos entender esto? Acá con este siervo de los circuncisos, por causa de la verdad, para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Qué promesas hechas a los padres? Por supuesto tenemos que ver, ya en 2 años y medio tenemos que tener una idea, estudiando el libro romano. Había una promesa hecha a Abraham, a ver si lo tengo en Génesis. En Génesis 12:1, Génesis 12 del 1 al 3, Génesis 15:1, Génesis 17:7, Génesis 18:19 y Génesis 22:18. Después a Isaac en Génesis 26:1, a Jacob en Génesis 28, y así sigue, que había una promesa hecha a los padres, se le hizo que de ti haré una nación, ¿no? Entonces, ¿qué era? Ya lo expliqué un montón de veces, tenemos 2 años y medio, aquellos que quieran ir al canal, está ahí, especialmente les recomendaría que se vayan a la sección cuando vimos Romanos 4. En esta parte, quiero que entiendan, a ver, primero voy a leer unos pasajes bíblicos, si vos me acompañás a leer unos pasajes bíblicos, serían Hechos, si vos tenés más o menos un poco, Hechos 3,
25 y 26. Hechos 3, 25 y 26. Bien. Sí, por favor. 25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo, Abraham, y simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros que no Dios había levantado a su hijo, le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ahí está. Y por favor, Lucas 24. Mientras vos Lucas 24, de 46 al 47. Y le dijo, así está escrito y os dijo el necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Bueno, para que se pueda entender, entonces medio, las promesas sí fueron hechas a Israel, ¿no? Las promesas fueron a Israel. ¿Qué sucede? A ver si se puede entender, porque te vas a encontrar con uno, te va a preguntar y te va a decir, le pregunta al pastor. Y no se trata de esto, por eso venimos acá para poder aprender. ¿A quién fueron hechas las promesas? A Israel, al pueblo de Dios, a Abraham, a todo eso. Sí, es verdad, no negamos eso. Ya lo hemos visto un montón de veces, ya tenemos que saber por lo menos esto. ¿De qué se trata? Que fue a ellos, es verdad, fue a ellos. Pero las promesas, no nos olvidemos que para poder entender Romanos 15 ahora, esta parte, el 8 y 9, está hablando a dos auditorios, Pablo. Es una iglesia donde hay judíos adentro y hay gentiles. Entonces, ¿qué sucede? En la primera parte que está hablando, le está hablando de las promesas, sí. Y no nos olvidemos que esa parte que le dice el hecho, está hablando un apóstol, que es otro. Este es Pedro. Y este es Pedro, había sido llamado ¿a qué? A la circuncisión, a los judíos. Y Pedro Pablo había llamado a nosotros, a la incircuncisión. Entonces el auditorio es diferente. Es lo mismo cuando Santiago dice, no es por obra, es por obra, o sea, para que muéstrame tus obras. Y Pablo dice, sin obras. Pero ¿qué pasa? Que está hablando de dos cosas. Uno le está hablando ¿cómo se dice? Santiago está hablando a un auditorio, vamos a decir que son cristianos, y Pablo está hablando a un auditorio, o sea que no ha sido justificado todavía. ¿Se puede entender? Entonces siempre debemos entender el contexto, a quién está hablando, la historia gramatical, todo, para poder entender. No podemos sacar un sermón así, quiere decir esto y lo que sucede. Lleva tiempo para poder entender esto. ¿Sabes por qué lo digo esto? Lo voy a decir esto y seguro que siempre digo, le uso una palabra, yo que digo, se puede traer problemas, digo catombe yo. Y lamentablemente a veces, vamos a otros hermanos amados en el Señor, que son presbiterianos, en la confesión de Westminster, ellos sacan ese texto acá, dice la promesa a usted y a sus hijos, entonces bautizan a los chicos de chiquititos. Y decir esto puede ahí traer problemas. Pero ¿qué sucede? Son amados hermanos, son reformados igual que nosotros. Pero ¿qué sucede? Que si vos no tenés en cuenta a quién estás hablando, el contexto a quién estás hablando, por supuesto está hablando judío, y la promesa son los judíos, y Pablo ahora está hablando a los gentiles, es diferente. Por eso digo, amados, estudien la Biblia, no pierdan el tiempo en estas cosas del mundo que va a pasar. Estudien la Biblia porque se nos ha concedido un gran galardón, un gran amor de parte de Dios de revelarnos las Escrituras. Muchos murieron, sangre fueron derramadas, teniendo un pedacito de Biblia. Apreciemos el tesoro que Dios nos ha dado. Entonces podamos escudriñar y crecer en la palabra de Dios. Eso quiere nuestro Padre, que podamos crecer en las Escrituras. Entonces, ¿qué sucede? Fue ministro, o sea, a ellos, fue predicador a los judíos. Eso es lo que, ¿no? Y que fue, o sea, ¿quién era esto? Los circuncisos, los judíos. Entonces, pero Pablo fue a los gentiles. ¿Sí? Se puede llegar a entender, ¿no? Más o menos, sí. Bueno, ahora voy a explicar un poco algo que ya lo expliqué hace mucho, pero voy a leer un poco de Romanos 9 al 12. Dice así. Entonces, ¿esta bendición es solamente para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque estamos diciendo, Abraham fue contada su fe por justicia. ¿Bajo cuáles circunstancias le fue contada?
después de haber sido circuncidado o siendo aún incircunciso. No, después de haber sido circuncidado, sino cuando todavía era incircunciso y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia por la fe que él tenía cuando era un incircunciso, para que fuese padre de todos los que tienen fe, pero no ha sido circuncidado para que la justicia le fuese contada a ellos. Y también padre de todos los circuncisos que no solo están circuncidados, sino que también siguen los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham, aún antes de ser circuncidado. Acabo de leer Romanos 4, del 9 al versículo 12. Para que se pueda entender, o sea, muchos judíos al haber escuchado esto, ¿qué le hubiera pasado? De hecho, ¿qué pasó? Nunca nadie me nos presentó así la escritura. Porque si nadie te la presenta, o sea, la escuchás tanto, o sea, tenés una mente preconcebida, pero si no, ellos no la habían visto así. Porque ellos creían de que, en la primera iglesia, que por eso había unos tira y maneje, que hay que circuncidarse, estas cosas, y esto había, y estoy hablando de, no me salgo de tema, estoy hablando de aceptarnos unos a otros, pero estoy en el tema de ese momento, en el momento que había en esa iglesia. Entonces ellos decían que, sí, son salvos, es bueno, o sea, todo esto, pero es solamente para los que están circuncidados. Entonces hay que circuncidarse la parte del hombre, y ahí querían que el gentil se circuncidara, y empezaron todos esos problemas que había ahí adentro. Cristo más lo que la circuncisión, y bueno, había muchos problemas cuando estaban haciendo la iglesia, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que ¿cuándo le fue contada? Ya lo vimos un montón de veces en Romanos 4. ¿Cuándo le fue contada, o sea, imputada, que vimos nosotros, esta justicia a Abraham? ¿Antes o después de la circuncisión? Antes de la circuncisión fue contada. Entonces, ¿qué sucede? Que él fue justificado cuando todavía era incircunciso. Cuando Pablo le explica esto a los judíos, ellos le dijeron, ¿cómo? ¿Posible? No puede ser. O sea, estaba ahí pero no lo podían ver. Y es verdad. Él había sido justificado antes sí, pero ellos no olvidemos esto. Se jactaban de la circuncisión, de que esto era el pacto. Sí, pero ¿qué sucede? Que yo no quiero hacer una recuenta de todo, pero lo voy a hacer rápido para que se pueda entender. Tengo muchos datos, ya lo vimos, pero para que se pueda entender lo voy a hacer rápido. Espero si no lo pueden entender, lo vuelven para atrás, a la prédica se le interesa, pero yo lo voy a decir rápido. Abraham cuando tenía 99 años, él había sido circuncidado en Génesis 17:24. Entonces, ¿qué pasa? En ese mismo día también Ismael había sido circuncidado en Génesis 17:25. Mucho de esto ya lo vimos nosotros. En esa época Ismael tenía 13 años, Génesis 17:25. Pero cuando Dios había hecho el pacto con Abraham, que ya vimos hace mucho tiempo, en Génesis 15:18, y él había creído o había depositado su fe, le fue contado por justicia. ¿Cuándo? En Génesis 15, versículo 6. Pero todavía Ismael no había sido concedido. ¿Qué sucede? Se cree más o menos, bueno, yo todo eso lo vimos. Para que lo puedan llegar a entender, él en sí ya había, vamos a decir, como creemos que más o menos son 14 años, por ahí una diferencia, no sé si un poquito más, no me acuerdo bien cómo lo habíamos visto, desde que él fue circuncidado hasta cuando él había sido justificado, mira los años que pasaron. No sé si se puede llegar a entender. Entonces, Abraham, o sea, aun cuando era incircunciso, o sea, todavía no tenía la circuncisión que se había hecho, él era casi un gentil, por decirlo, porque no, ellos se jactaban vamos a decirlo, los judíos de la circuncisión, pero él ya había sido justificado vamos a decirlo, un gentil como nosotros. ¿Y qué sucede? Cuando vino, Dios le dio la promesa a él y se pronunció la bendición sobre él, él ni siquiera era, vamos a decir, circuncidado, y ya había sido declarado justo. Entonces, al escuchar esto, los judíos como que se escandalizaron. ¿Cómo es posible? Y lo que sucede es esto, que era una señal nada más de lo que él había recibido, pero en sí nada así. No me acuerdo si en Gálatas 5 y algo, 15, algo así, que la circuncisión en sí nada es, sino en la nueva criatura en Cristo Jesús, que haya renacido de nuevo. Se puede circuncidar nada más, que no pasa nada, si no naciste de nuevo, no naciste nada. ¿Se puede entender? Esto ya lo vimos una vez. Era algo solamente una señal, o sea, de esta circuncisión, para confirmar, o sea, el pacto, ¿no? Pero ya había creído por fe.
Es como el bautismo, ¿no? Ya si te podés bautizar en el agua y mojarte, pero si no naciste de nuevo, no sirve de nada esa confirmación pública que has hecho. ¿Se puede entender? Es algo así. Entonces, bueno, lo mismo. Vuelvo al tema, si se podría, pues yo dije, siempre cuando yo digo estén atentos, cuando yo digo, bueno, no entendí nada que hablar, quédense con esto. Cuando yo digo eso, paren la oreja y digo, ¿qué dijo? Me dijo que me quedara con esto, si no voy a entender nada. ¿Cuál es el problema? Tanto ustedes como ustedes, viles pecadores. Cristo los aceptó a ustedes, y yo dije, bueno, ahora le voy a complicar porque le va a hablar a ellos, a los judíos, y le va a mostrar a ellos, porque, ¿qué dice? Vuelvo de nuevo a la actualidad, donde estaba ahora, en Romanos 15:8, que dice así, porque declaro que Cristo se ha hecho siervo de los circuncisos por causa de la verdad de Dios. Entonces, ¿qué era? Como se le había dado la promesa a Abraham y a todo ello, Cristo tenía que venir a cumplir esa promesa a los judíos, ¿no? Para confirmar las promesas hechas a los padres. Y ya lo vimos, todo que ya mostré todos eh, esos textos que vimos recién. Entonces había que confirmar esas promesas. ¿Se puede llegar a entender? ¿Sí? Ahí está. Bueno. Voy a explicar ahora el versículo 15:9, que ya lo leíste vos. Entonces, el 8 dice, pues os digo que Cristo ha llegado a ser ministro de la circuncisión en favor de la verdad de Dios, para confirmar la promesa hecha a los antepasados. Vos leíste, si no me equivoco, una parte ahí en Lucas 24, del 46 al 47, hace un rato, si no me equivoco. ¿Qué sucede? Que Cristo, cuando se encuentra con ellos que iban camino de Maús o algo así, me parece, los apóstoles, le dice, ¿qué no sabían estas cosas ustedes? ¿Cómo que no saben ustedes estas cosas? ¿No sabían que el Mesías tenía que sufrir, padecer? Los profetas, los salmos, todos hablaban de eso. Entonces, ¿qué sucede? Que sabían, tenían que saber eso porque las escrituras están ahí. Lo que sucede es que muchos no prestan atención. Cuando Nicodemo también dice, tú eres maestro y no sabes estas cosas, Nicodemo, que debes nacer de nuevo. ¿Cómo es posible? Porque en las escrituras estaban. Solo que como hoy tenemos la Biblia y la gente, como decía Charles Spurgeon, la Biblia de muchos tiene tanto polvo que con su dedo puede escribir la palabra condenación. No le gusta indagar, buscar y estar siempre ahí. Es un deleite para nosotros tener las escrituras. Debemos indagar y buscar. Entonces, eso es ¿por qué me concentro tanto en esto? Porque lamentablemente hay programas radiales en la actualidad que tienen más de 20 o 30 años y siguen hablando de estas cosas que no son para nosotros. ¿Cómo es posible? No puedo entenderlo. Y muchos son extraviados hasta el 13 vamos ahí. Y ahora voy a explicar el versículo 9. El 8 y 9 son los que más me freno. Después los otros son muy rápidos porque son fáciles. Pero el 9, ahora voy a explicar esto. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo podemos entender el versículo 8? El versículo 8, no nos olvidemos que Pablo está hablando de dos auditorios, judíos y gentiles. Para poder entender el versículo 8, Pablo está diciendo, a ustedes gentiles, vamos a decir así, ustedes gentiles, se ha confirmado, o sea, la promesa, porque era la promesa para ustedes, Cristo vino a cumplir. Pero ¿qué sucede? Que tenía otro pueblo, otro rebaño también. ¿Cuál eran? Los gentiles, ¿no? Y para los gentiles, cuando dice la palabra gentiles, por supuesto está hablando de nosotros, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Pablo les va a decir, usted ahora va a sacar un montón de textos del Antiguo Testamento, y Pablo, ¿qué va a decir? ¿No sabían ustedes que en el Antiguo Testamento también Dios ya había proclamado que tenía otros pueblos, otras naciones, para que me iban a glorificar el nombre de ustedes, y no solamente eran ustedes? Y ellos mucho no entendían, ellos pensaban que eran, vamos a decir, la niña de sus ojos, ellas eran de su pueblo muy querido, su único hijo amado, y no veían otra más allá de eso, ¿entendés? Entonces cuando vienen esto, quiero que se pueda llegar a entender, como di el ejemplo del gato, que estaba el gato acá y cuando viene otro, y Dios tuvo ahora, por eso voy a tratar más despacio, la palabra clave acá en el versículo 8 y 9, Romanos 15, 8 y 9, ¿cuál es? Es la promesa, o sea, la verdad, cuando dice los judíos, la verdad, o las promesas, y los gentiles misericordia. Con los judíos tenía que confirmar una promesa.
que él ya había jurado. Dios juró por su propio nombre. O sea, Abraham, que no tengo tiempo de explicar, cuando abre una nave pasa por el medio, era una cosa que si van al Antiguo Testamento o Génesis lo van a encontrar. Era algo que se hacía, que como decía, pasaba por el medio y dice que así me parto si yo no cumplo. Bueno, Dios promete que yo le iba a traer sobre él, iba a decir, yo lo expliqué un montón de veces en Romanos 4, estaba la descendencia de Abraham, ya lo explicaba un montón de veces. Romanos 4, vamos a decir por una forma de descendencia carnal, y descendencia es espiritual, ¿no? Ya lo explicamos, aquello que quieran están todos en el canal. Efesios 4, no me acuerdo si Gálatas 4:29 o 3:29, ahora me voy a sacar la duda, Gálatas 3:29 me parece que, a ver, Gálatas 3:29, ahí está, Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, heredero según la promesa. Eso es para nosotros, ya lo vimos un montón de veces. Entonces, ¿cómo es posible? Nosotros somos la descendencia espiritual de Abraham. Si yo digo ahora, una vez el doctor McGee, un predicador, dice, es un placer con ustedes estar acá, dijo, los gentiles, los herederos de Abraham. Es cierto que no me ven. Levantaron así contentos ellos, así. Descendientes de Abraham, como yo. ¿Qué? Dijeron así, como blasfemia. ¿Cómo es posible? Y si yo digo ahora yo soy un judío, ¿me quedaría mucho? No, pero si yo me voy a Romanos, ahora me voy a Romanos 2, 28 y 29, si no me equivoco, que eran los textos, a ver si lo tengo en mi mente. Ahí está, no me equivoqué, Romanos 2, 8 y 29 está así. Pues no es judío el que lo hace exterior, ni es circuncisión la que aparece exteriormente en la carne, sino que es judío en lo que es en lo interior, y la circuncisión del corazón, por el espíritu, no por la letra, cuya aprobación no proviene de los hombres, sino de Dios. Es un judío. ¿Por qué? Y aunque parezca, muchos digan, no, es una blasfemia. No es una blasfemia, es la escritura, porque el judío, ya lo he explicado un montón de veces, está en el exterior, o sea, vamos a decir en la carne, pero puede ser un terrible blasfemo de Dios, vos te vas a Jerusalén, es cualquier cosa. El verdadero judío estaba la promesa espiritual, los descendientes espirituales por la fe de Abraham. Y ahí es que somos justificados. Gloria a Dios. Entonces, que pueda llegarlo a entender muchos. Entonces, acéptense uno a otro, el tema del sermón, ustedes, porque tanto ustedes como los gentiles, Dios lo aceptó en Cristo Jesús. A ustedes por la promesa hecha, pero a ustedes es por misericordia, a nosotros es misericordia, porque tuvo misericordia, yo tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. A ustedes porque se lo prometí, pero a ustedes tuve misericordia. Es como el gato, vuelvo de nuevo al gato. Tenía a Milo, yo prometí que ese gato que estaba ahí sí lo iba a traer. Porque lo vi por ahí y digo, ese sí está bien otro. El otro fue por misericordia, que lo estaban por matar, al gatito. A uno de los gatos que trajiste acá a casa, sí, yo te digo, bueno, tenés lo que la nieve lo voy a traer. Está bien, te prometo que lo voy a traer. Prometí yo. Pero otro fue por misericordia. Entonces Pablo está diciendo lo mismo. A ustedes se le ha prometido, pero a ellos por misericordia. Si no me creen, los invito a leer Romanos 15, ahí, versículo 9, versículo 9, sí, ahí está. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Dios tuvo misericordia. Por eso le digo a muchos, si vos pensás, la misericordia, vos te podías ir al infierno tranquilamente, ahora no pasa nada. Porque no está el juicio, no está al lado de fuego. Imagínate cuando vayan a la calle y dicen, no quiero. Imagínate el fuego que cae en el agua y tal. Si vos te podés poner en la mente la misericordia que tuvo Dios, yo creo que si un poquito, nomás un poquito. ¿Por qué la gente no tiene temor de Dios, vive su vida como quiere? Incluso cristianos, algunos no le dan la gloria a las 24 horas del día. ¿Por qué? Porque de verdad no pueden entender la misericordia que Dios ha tenido en su vida. Y es como que aceptar un regalito más, nada más, de algo. Pero cuando vos podés entender la misericordia, y siempre le digo lo mismo, la vida dura poco, dura muy poco, es un soplo, y ya está. Después te vas a 2 metros bajo tierra, con más suerte la que tienen algunos, ¿no?
y eso, podían darle, glorificar. Entonces Pablo está diciendo, ustedes, y ustedes deben glorificar a Dios porque ha hecho un pueblo de ambos. Esa es la idea en los dos versículos, para que puedan entender, ¿no? Deberían glorificar. Lo que sucede es que acá, para que puedan llegar a entender, en Romanos 15, versículos 8 y 9, está hablando de dos auditorios. A uno, por supuesto, ¿quién son? Los judíos, que esa es que tenían la promesa del pacto. Yo estoy repitiendo todo lo que ya dije, ¿no? Tantos ellos, vamos a decir, antes de la conversión, o sea, tanto los judíos como los gentiles, los dos venían a Cristo, vamos a decir, no hay otro nombre dado a los hombres que por medio del Señor Jesucristo entrar, solo que uno entraban, vamos a decir, el llamamiento es diferente, a eso se lo llama, a ustedes la promesa es para sus hijos, y a ustedes, o a vos, es por misericordia. Al judío de Israel tiene promesa de cierta, porque murió por muchos, no sé por cuál será que murió Cristo, y sí por misericordia. Si estás acá, y no estás allá en el mundo, y otro no está allá, y en este momento otros están allá, haciendo lo que quieren, es porque Dios tuvo misericordia de ti, nada más. Solamente que está pensando, el otro está allá, quizás está viviendo. En este momento muchos están viviendo. Hoy, como yo dije, me olvidé de decirlo de entrada, hoy es el Día del Padre. Mi padre me abandonó a los 4 años, ya muchos lo saben. Y yo siempre me acuerdo el texto que me acuerdo de chico es Salmo 27, versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejara, por seguro Jehová me recogerá. Hoy muchos le están dando la gloria a los padres, que está bueno, a los padres, vamos a decir, biológicos. Yo le estoy dando la gloria a mi padre hoy, y hablando y ensalzando su santo nombre. Entonces, sí, amén, es verdad. Y cada uno hace y ensalza. ¿Por qué? Porque sé que tuvo misericordia. No son las cosas materiales. Yo podía haber muerto donde yo estaba vamos a decir, hace muchos años donde yo vengo. Había caña alrededor, una casilla ni baño tenía, ni cocina, nada, un calentador. Yo esperaba la muerte, de verdad. Mi madre, mi viejo me abandonó a los 4, y no solo que eso tuvo misericordia de mi estado de sacarme de ahí, traerme acá. Todas las cosas que pasaron fueron para mi bien, tanto buenas o malas que yo no lo entendía, gritaba por qué me pasaban esto, por qué perdí mi carrera, no entendía nada. Pero no solo eso, sino que tuvo misericordia también de mi alma y de mi espíritu. ¿Cómo vos podés entender eso? Y que de ambos pueblos después hizo un solo olivo. Y entendés tu condición. Vas a poder entender después cuando termine el versículo 13. Así que espero que se puedan llegar a entender esto, ¿no? Entonces vamos a ir al versículo, me parece que el versículo 10, y ya iría, ¿no? Sí, voy a dar la vuelta, Romanos. Para un momento, que el versículo 9, ¿no? Ahí está, como está escrito, vos leíste, por tanto te alabaré entre los gentiles y cantaré himno en tu nombre. ¿Ese es el versículo 9? Sí, pero no me quiero perder. Bueno, acá es lo que va a hacer, del 9 al 12, como está escrito, por tanto te alabaré entre los gentiles y cantaré himno en tu nombre. Bueno, si vos te podés leer hasta el versículo... sí, sí, te puedes leer hasta el 3, así lo terminamos todo, después lo explico todo ya. Y otra vez dice, alegraos gentiles por su pueblo. Sí. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice a Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a recibir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza, por el poder del Espíritu Santo. Bueno, ahí está, gracias, Galo. ¿Qué sucede? Pablo va a sacar muchos textos para vamos a decir, para avalar lo que él está diciendo, ¿no? Acá, esto es más doctrinal, los textos, pero igual lo vamos a decir. Cita 4 pasajes que vimos ahí. El primero y el tercero va a nombrar los libros de los Salmos, y el segundo el de la ley y el cuarto de los profetas. No habla de la raíz, me parece, creo que ese es el cuarto. Y eso es lo que él nombra. El primero que nombra en el Salmo 18:49, yo les creo que lo nombra así, se quieren buscar, pero
en sí, para que tengan la idea, es esto. Yo igual lo nombro, sea textos, son más doctrinales esto, pero para que puedan entender, todos esos textos están en el Antiguo Testamento para nombrar de que sí iba a haber un pueblo que no iba a ser judío, sino que iba a ser gentiles, que iban a alabarlo nosotros. Iba a ir más allá de ellos, y ellos no podían entender eso. Pero estaba Pablo, ahí están las escrituras, lean usted mismo. Y yo voy y digo, uy, ¿cómo es posible? No lo vimos. ¿Cómo no sabías esto, Nicodemo, tú? Estaba ahí en las escrituras. Entonces, ¿qué sucede? Él nombra ¿cuál? Salmo 18:49. Él nombra al salmista, ¿no? Que él iba a declarar el nombre de Dios entre los gentiles. En ese texto, a ver si lo tengo, porque quería mostrar algo. En el 18:49, ¿no? Acá, o sea, las palabras de David, las que está tratando de transmitir, o sea, del apóstol acá, en sí, quizás no, yo tengo un pensamiento mío, en sí quizás no es la palabra que David bien estuviera utilizando, tampoco Pablo quiere decir que la estuvo cambiando, pero creo que lo que Pablo está queriendo expresar acá es que, ¿cómo podés decir? Que entre los judíos iba a haber un pueblo que iba a alabar a Dios, algo así está queriendo transmitir Pablo del Salmo 18:49, que como que David estaba queriendo decir eso, eso más o menos es la idea, ¿no? Alaban al Señor. Esa es la idea más o menos que está. Y y el cantar, cuando está diciendo que dice que celebrarían, o sea, la bondad, la misericordia que tuvo, o sea, de ellos, ¿no? En el versículo 10, que es de Deuteronomio 32:43, ahí se está diciendo que se iba a convocar a gentiles a unirse a la alabanza de Dios también. Y en el tercero, en el versículo 11, pues es que digo, voy muy rápido en este versículo, en el versículo 11, que ya vamos, dice Salmo 117, versículo 1, también ahí, se llama a los gentiles a alabar a Dios, esta vez independientemente, ya no con los judíos, sino independientemente como estamos haciendo ahora. Estamos hablando de independiente, acá no hay un decir judío de la raza étnica, o sea, ya que de sangre, sino que estamos independientemente, en el Salmo 117, 1, ¿no? Y en la cuarta, que esta vamos a detener un poco, en el versículo 12, que es Isaías 11:10, y acá está centrado más en un vástago que brota, la raíz de Isaí, que es Isaías 11:10. Y este iba a regir o iba a gobernar sobre nosotros, que somos los gentiles. Y nosotros esperaríamos en él. ¿Se puede llegar a entender? ¿Qué quiere decir? Que él iba a reinar o gobernar sobre nosotros. ¿Y quién es esta vamos a decir, la raíz? Ese es en el versículo 12. Acá, esta raíz o vástago o descendiente, por supuesto, ¿a quién que está nombrando en el versículo 12? Está hablando al Señor Jesucristo, ¿no? Porque cuando dice la raíz en el versículo 12, ahí 15:12 de Isaías 11:10, es un vástago o un descendiente. Cuando vamos a Apocalipsis 22:16, dice, yo soy la raíz y el linaje de David, ahí vemos. Cuando dice la palabra ahí la raíz de Isaí, se está refiriendo al padre de David, y va a salir. En Apocalipsis 5:5 dice la raíz de David. Isaí era el padre de David. Entonces vemos que el Mesías era descendiente, se iba a levantar. Es como un árbol estaba caído, podrido, o sea, vemos que Israel estaba mal, ya parece como que no había promesa, no había nada, iban siendo llevados en cautiverio continuamente, y ya no había más, pero me parece como que nada, iba a salir un retoño, iba a salir a regir. ¿Quién era? El Señor Jesucristo. Ellos tenían la esperanza de que iba a venir un Mesías, no me acuerdo si... estaban esperando, como no me acuerdo Juan el Bautista, tú eres el Mesías que estamos esperando, no estamos esperando un Mesías que nos redima a nosotros. Tú eres, ¿quién eres? Todos estaban esperando. Por eso cuando él entra, aleluya, ¿te acordás? Y estaban esperando, lo que pasa es que ellos estaban centrados que querían que gobernara acá en la tierra, o sea, de una forma que los liberara de toda opresión. Pero ¿qué sucede?
Cristo venía a librarnos del pecado, de la opresión de Satanás, del yugo, de la esclavitud. Por supuesto Él va a venir físicamente, pero Él ya está gobernando en la iglesia, en los corazones de aquellas personas, y ya va a venir, por supuesto, físicamente en su segunda venida. Pero Él ya está gobernando. Muchos dicen que no. Dicen, no, todavía no está gobernando. Y estos son los dispensacionalistas. No quiero hablar mal de ellos, pero tengo que decir la verdad. Tengo que decir de que si Cristo no está gobernando ahora, comamos y bebamos y cada uno hagamos lo que queremos porque todavía Cristo no está gobernando. Pero sí Cristo está gobernando espiritualmente. Sí, Él está sentado en el lugar de santidad, pero espiritualmente ahora, su Santo Espíritu ahora, que gobierna en las iglesias, en sus santos, Él está gobernando en las iglesias, ¿no? Así que Él es que sí está gobernando y en Él esperamos. ¿Quién esperarán? Nosotros esperamos. O sea, ¿quién? Los gentiles, ¿no? En Romanos, ya lo vimos una vez, Romanos 10, versículo 11, 10:11, dice así, porque la Escritura dice, todo el que cree en Él, pues dice, en Él esperarán. ¿Quién esperará a nosotros? Porque la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío ni griego, porque por Él mismo el Señor de todos, que es rico para todos los que le invocan. Y entonces en Él esperaremos, en Él esperamos en esa promesa cuando se nos hicieron, y en Él seguimos esperando la segunda venida. Por eso el tema del sermón es aceptarse uno a los otros. Y basta de peleas dentro de la iglesia. No digo que no defendamos las herejías, las falsas doctrinas, los falsos apóstoles. Cuando me toca hablar de eso, yo hablo. Cuando me toca hablar de ciertas cosas, y le pido al Señor que me llene de su Santo Espíritu para hablar con elocuencia y denunciarlo, lo hago, pero no pierdo mucho tiempo en esas cosas. Mi idea siempre es que el pueblo de Dios sea edificado. Cuando Cristo venga, ¿y hallaré fe en la tierra? ¿Hallaré a aquellos que de verdad me estuvieron esperando, orando y velando? Cuando yo aparezco a las 2 de la mañana, ¿estuviste orando y velando? ¿Por qué se llama orar y velar? 2, 3, 4 de la mañana, yo vine. Hola, ¿qué haces? No, te tardaba, me estaba entreteniendo. Siervo malo, ¿por qué hiciste eso? Yo te dije orar y velar. Claro, cuando estabas cuidando al nene como niño. Entonces, orar y velar, no sabemos cuándo va a venir Él. Y mientras debemos aceptarnos. Tratar de aquel más fuerte, tratar de aguantar al más débil. Y el débil no está tanto juzgando al otro, porque nosotros fuimos aceptados los unos como los de, tanto como no era flacucho, no me acuerdo si Romanos 5:8, nos aceptó cuando éramos débiles, ¿no? Entonces así, fíjate que Job 19, versículo 25 al 27 dice, yo sé que mi Redentor vive, y en Él, en el último día, yo sé, en el último día he de resucitar de la tierra, y en mi carne veré a Dios, mi Salvador. Esta es la esperanza que reposa en mi corazón. ¿Por qué leí ese texto? Ahora lo van a entender. Porque el último versículo que vamos a leer, que te invito a que leas, habla un poco de lo que dice Job. Yo le di pie al otro versículo. Lo leíste el 13, ¿no? Está bien, perdona. El 13 dice así, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunde en la esperanza por el poder del Espíritu. ¿El Dios de qué? El Dios de la esperanza. Entonces, Dios es el que imparte o produce esperanza a nosotros los cristianos. Por eso Job, vuelvo a leer de nuevo, él tenía esperanza, y yo sé que mi Redentor vive, y en el último día resucitaré de la tierra, y en mi carne veré a Dios, mi Salvador. Esta es esperanza, reposa en mi corazón. Entonces en la iglesia debemos tener la esperanza de que nuestro Redentor vive, y tanto estemos ahora en este cuerpo, cuando si llegamos a morir, muchos de nuestros hermanos que murieron hace mucho tiempo, murieron con esta esperanza. Cuando vos tenés la esperanza puesta en Cristo, o sea, en su segunda venida, que va a venir, no estás en las cosas estas mirando a ver qué hace, qué no hace el hermano.
no hablo siempre de pecado, sino ciertas necesidades, ciertas cosas que está creciendo, hay que tenerle paciencia. Cuando un chico tiene 2 o 3 años, por supuesto no va a pensar como uno como 41 que tengo yo. Él tiene 2 o 3 años y para él se ríe, salta en la cama y se divierte porque tiene su mente así. Yo le puedo decir, crecé, dale, ¿hasta cuándo vas a pensar así? ¿No ves que tenés ya 4 años? Por supuesto que le tengo paciencia. Si yo tengo casi 20 años en el cristianismo, él tiene 2 meses, tengo que tener paciencia. A mí se me tendría que retar, decir, vos sos más grande. ¿Por qué no le tenés paciencia? Vos tenés que ayudarle. Entonces, tener y poner la esperanza, ayudar a los que van entrando. De eso se trata, de aceptarnos a nosotros mismos, ¿no? En Efesios 1, 13 y 14. 1, 13 y 14 dice así. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa, que él es el versículo 14, que él es la garra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión de la alabanza de su gloria. Entonces nosotros tenemos una redención, nosotros tenemos una esperanza, tenemos, como cantaba en la línea al principio, una herencia, algo, tenemos. ¿Por qué le dice el texto? No, que está fuera de contexto. Para decir que nosotros tenemos una esperanza, tenemos algo. Cuando el mundo no tiene esperanza, el mundo va perdido camino a... ¿Sabes qué dice? El mundo dice, hay que vivir la vida. Como decía la otra vez me decía uno, mirá la película esa, ¿qué tiene de malo la película? Tenés que disfrutar, me decía. Yo no sé, o sea, por supuesto eso él pone, está muerto en el pecado, pero yo tengo otra esperanza, o sea, para mí. Yo tengo una esperanza y por eso que alimento mi esperanza con la palabra, porque esto me da fuerza. Yo leo la esperanza y como dice el himno, todas las promesas del Señor, como no me acuerdo cómo dice, todas las promesas del Señor son apoyo poderoso para mi fe. Entonces todas las promesas que yo leo en la Escritura son un poderoso apoyo para mí. Entonces eso me hace fuerte, me hace esperar más. Cuando el Cristo venga diga, siervo, me estuviste esperando. Y yo decía, amado, y yo no entiendo. Por eso tienen que orar, tienen que velar, tienen que tener una esperanza. Si no tenés una esperanza no vas a orar y velar. Porque vas a estar como una virgen teniendo tu lámpara, teniendo tu aceite y orando. No sea que Él venga y diga, préstame un poquito de aceite. No me alcanza para mí. No me alcanza, es injusto. Mira, ¿por qué no guardaste tu aceite también? El aceite, te llenaste del Espíritu Santo. La lumbrera, ¿qué es? La palabra de Dios. Tu palabra me es lumbrera a mis pies. No te llenaste del Espíritu, o sea, no leíste la palabra. ¿Por qué? Porque es lo que te da la energía. Entonces dice, el Dios de esperanza los llena, y eres a través de Él. Y la Escritura dice, por ahí terminando, dice, el Dios de esperanza os llene de todo gozo, paz. ¿Gozosos de qué? ¿De qué tuvo, para ellos, para los judíos tuvo la promesa, para ustedes tuvo misericordia? Eso te da paz. Ahora, al creer en eso, tenés paz. Antes estaba la ira sabiendo que ibas al lago de fuego, y ahora tenés paz en el creer, para que abundéis en la esperanza, por el poder del Espíritu Santo. Entonces esta esperanza, a pesar de que esta esperanza es responsabilidad de nosotros, pero también dice, fíjate que dice el texto, donde dice en el versículo, en la última parte dice, esperanza por el poder del Espíritu Santo, dice en Romanos 15 y 13. Esta esperanza solamente te la puede dar, ahí en el texto aparece, solamente te la puede dar ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando lo contristás por las cosas de este mundo, se apaga. Dice que se contrista, no es una fuerza así que puedo hablar de esto, es una persona de la Santísima Trinidad que vive adentro. Yo lo puedo lastimar si quiero. Entonces no soy de nombrar a muchos teólogos a veces, pero a veces los traigo a colación. Yo traje para reforzar un poco. Otra vez estoy leyendo un poco de Calvino, en la Institución, libro 2, capítulo 10, página 313, y él dice algo así.
bueno, está hablando en su cosa, habla de los dos pueblos, la diferencia entre Israel y los gentiles. Pero una parte, cuando estaba hablando de la esperanza, me llamó la atención. Dice así, hablando sobre la esperanza, dice, la esperanza de la inmortalidad. ¿Quién es? ¿Nosotros tenemos esperanza de qué? Sé que voy a tener el mejor celular, la mejor casa, el mejor auto. Yo no sé si voy a vivir mañana. Yo no sé si el día de hoy me voy a acostar y me quedo quieto ahí. Hay muchos que se vienen a acostar y se vienen de las abiertas y quedaron quietos. Jóvenes. No, mi abuelo se vivió 60 años. Y no sabemos, pero ¿yo qué tengo? Yo tengo la esperanza de la inmortalidad. Y Calvino lo definía así, textuales palabras de él. El Evangelio, dice, lo que pasa es que lo escribí con mi mano. El Evangelio no tiene, tiene el corazón de los hombres, el Evangelio retiene el corazón de los hombres en el gozo de esta vida presente. O sea, que no retenía, él decía que no retenía el corazón de los hombres, o sea, de los cristianos, en el gozo de esta vida presente. Sino que hace el Evangelio. Él decía, sino que lo eleva a la esperanza de la inmortalidad. No lo fija en los deleites terrenos, sino que al anunciar que su esperanza ha de estar puesta en el cielo. En cierto modo, dice, lo transporta allá. Entonces, ¿qué estaba hablando? A ver si puede ya entender que ya es teólogo reformado. Estaba diciendo que nosotros tenemos una esperanza, el Dios de la esperanza nos ha dado su palabra, nos ha dado su evangelio, para que nos alimentemos y tengamos una esperanza. Si no tenés una esperanza, vas a estar perdiendo el tiempo acá, porque no tenés una esperanza. No tenés la esperanza de tu Señor venga, del novio venga a buscar a la novia resplandeciente. No hay esperanza. Como no hay esperanza, como a mí bebamos, total mañana moriremos. Entonces, 2 Tesalonicenses 2:14, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Creo que se puedo haya entendido un poco lo que quise transmitir, o sea, en el día de hoy. Y fue algo así. Debemos aceptarnos unos a nosotros, tal como somos, en el sentido, por ejemplo, uno de no de pecados, pero ahí sí quizá el fuerte o el débil tratar de ayudarnos al otro, a veces negarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Cristo dice que nos aceptó, tanto a los judíos, a ellos, vamos a decir, étnicos a ellos, que según la promesa, y a nosotros por misericordia que tuvo nosotros, nos aceptó. Entonces dice, acéptense, y todo esto sea para la gloria de Dios, para que los que miran afuera digan, yo lo escucho como pelea, ¿y de esa iglesia? No, yo se escucha, ¿sabes? No, sí, no, háganlo porque fue Cristo, así nos aceptó y nos sigue aceptando, también nos perdona otros pecados. Yo si muchos pudieran entender, ya lo vi muchas veces, pero invito a que muchos puedan estudiar de nuevo, allá se estudió esta iglesia, los atributos de Dios, pero si muchos pudieran entender los atributos de Dios y como es Dios, de verdad estarían, no sé si asombrado la palabra, contristados, sufrirían porque Dios es santo. Dios es santo, no puede ver nada que sea impuro. Sus ojos están apartados del mal. Cuando uno entiende cómo es un Dios tan santo, y mucho cambiaría. Por eso yo digo que para poder vernos nosotros tenés que mirar a Dios, ver lo que es Él y decir, miserable hombre de mí, cuando vine y todavía que te sigo ofendiendo. Entonces yo creo que ya es hora de que crezcamos, que la iglesia crezca, pero que crezca en el sentido de la unidad, que nos hagamos fuertes, que las coyunturas, que se puedan echar buenas bases. La iglesia no se trata de un buen edificio, acá hay 2 bancos nomás en esta iglesia. Púlpito se levantó así nomás, y yo para no decir muchas cosas, porque muchos siempre tienen vergüenza. Está así, hace frío acá dentro de este lugar, en este cuarto, pero esta es la iglesia del Señor Jesucristo que Él quiso. Otro quizá tiene semejante pantalla, no hace frío como acá, pero muchos no nacieron de nuevo. Tenemos una esperanza nosotros en Cristo Jesús. Y por eso hagámonos fuertes.
Así que vamos a orar y vamos a irnos con este pensamiento en nuestras mentes. Amado Padre, le agradecemos porque en Cristo Jesús fuimos aceptados, tanto el judío, étnico, o sea, de sangre, usted le dio las promesas y las cumplió. Porque cuando vino Cristo, Él no vino a abolir la ley, sino vino a cumplirla. Y Él cumplió la promesa, pero también tuvo misericordia también de nosotros. Y agradecerle porque nosotros ahora, gracias a la misericordia, dice, yo tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. Y usted tuvo misericordia. Yo cuando me pongo a pensar eso, digo, mi padre no tuvo misericordia de mí. A los 4 se fue, o me abandonó, o no lo sé. No sé cómo fue. Pero ¿cómo fue que usted tuvo misericordia de mí? De verdad, a veces me pongo a pensar, yo podía estar en cualquier lado, digo, podía haber muerto en un callejón, tranquilamente. Y usted me cuidó siempre, y lo sigue haciendo. Y por medio de mí, un siervo miserable, que cuando termino de hacer lo que tengo que hacer, y me siento en un lugar y digo, me pongo ahí y digo, siervo inútil soy, solamente hice lo que tenía que hacer, nada más. Y a veces me pongo a pensar, digo, ¿cómo puede ser tan bueno? Y de verdad no le llego a entender, por eso yo le agradezco, y oro siempre por las iglesias, agradece que crezcan, que se hagan fuertes, que no se estén peleando. No hablo de sistemas doctrinales que a veces es necesario apartarse, pero a veces son por cosas triviales nada más. En vez de ayudarlos, están mirando la paja del hermano, en vez de fortalecerlos. Por eso le pido porque podemos estar unidos en aquello que creemos lo mismo, las mismas doctrinas, en el mismo Dios, tengamos una misma esperanza. Pido por su pueblo, por mi esposa que siga creciendo y porque me siga manteniendo siempre acá para poder estar proclamando de esta iglesia, en este barrio, que salga mucho y que pueda estar proclamando todo lo que es la iglesia, que es columna y es baluarte de la verdad. Y como siempre decimos, esta iglesia bautista de la Gracia de Mar del Plata. Amén.